siempre se me olvida grabar. Y voy a compartirles la pantalla. Recuerden, chiquillos y chiquillas, que estoy tratando de subir, en la medida de lo posible, subir todas las clases a YouTube, para que si es que usted no entendió algún detalle, se le fue algún detalle, pueda ver ese detalle en YouTube, porque estoy subiendo los videos también. Apenas termine la clase, recuerde que le mando el PowerPoint utilizado, ¿ya? A veces quedan actividades, a veces quedan ejercicios propuestos para que usted pueda hacerlo en sus tiempos libres. Así que cuente con eso. Sé que muchos, bueno, con otros cursos he tenido hartos problemas de internet, así que a veces no se me escucha bien, pero las grabaciones que subo a YouTube se entiende clarito. Así que ahí para que le echen un vistazo al video, al enlace que les voy a mandar. Ahí llegó la Cata. Buenas tardes, Cata. Creo que ya somos todos los que habitualmente somos poquitos. Así que, bueno, igual vamos a empezar la clase. Les voy a pedir, como siempre, participaciones. Me gusta hacerle clase a este curso porque participan harto igual. Somos poquitos y eso hace que haya más participación. Así que vamos a empezar el tiro con la clase. Eh, Les doy, bueno, la bienvenida. Ahí se metió. Sí, gracias, Brandon, por avisar. Les voy a comentar. ¿Qué pasa? Compañera. Damari, no le escuché nada. ¿Qué dijo? Profe, yo le avisé a alguna compañera y solamente uno me respondió y me dijo que no tenía ánimo, así que no creo que se meta. Ya, no importa, no importa. Si mientras ustedes le saquen provecho a esto, me siento bien, me siento pagado. Así que el resto ya cada uno ya es grande y puede decidir si estar o no, ¿cierto? Lo que este tipo de clases permite elegir si es que ustedes están o no. Pero ojalá que estén para que le saquen provecho, para que puedan preguntar sus dudas y después no anden perdidos, porque es súper importante ser autónomo en este tiempo. Así que bacán por ustedes que están acá. El objetivo de esta semana va a ser ejercitar propiedades de las potencias de base racional y exponente entero. Esto nos ayuda a recordar qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos estado viendo propiedades de las potencias que vimos hace tiempo, ustedes lo vieron en otros cursos, vieron las propiedades de las potencias, pero ahora la dificultad que le agregamos fue que en la base de la potencia vamos a tener números racionales, es decir, fracciones o decimales, ¿ya? Entonces, este es el contenido que se ve en primero medio. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos visto, hemos aprendido a transformar de números decimales a fracciones y también de fracciones a decimales. Esto es muy importante porque hay muchos ejercicios en donde a usted le van a entregar un decimal y usted va a tener que ser capaz de escribirlo como fracción para poder operarlo de manera más fácil, más sencilla, ¿ya? Respecto a la operatoria combinada, racionales, jerarquizando, para esto también le dedicamos un par de clases. Vimos la palabra, ¿cuál era la palabra que nos permitía jerarquizar? Que nos permitía saber qué operación era más importante que la otra. ¿Se acuerdan, chiquillas? Papo-mudas, muy bien. Era Papo-mudas que nos hablaba de que era más importante los paréntesis, después había que hacer las potencias, después las multiplicaciones y las divisiones, y después las adiciones y las sustracciones. Así que es importante que vaya quedando esto claro para tener un orden cuando salgan muchas operaciones. Otra de las cosas que vimos son los números mixtos. Los números mixtos recuerden, era un número grande que representaba un entero y además una fracción. Entonces podíamos tener un número mixto como el siguiente, que era tres enteros y un medio. Es como 3,5, ¿cierto? Y para transformar esto en una fracción debíamos multiplicar el número grande, el entero, por el denominador, por lo tanto me iba a quedar 3 por 2, y le sumábamos el numerador. Y en el denominador de esto íbamos a conservar este denominador que estaba acá, que era el 2, lo mantenemos acá. Entonces, de esta manera, ahora falta solamente con resolver. Recuerden usar papomudas. Papomudas nos dice que las multiplicaciones van antes que las adiciones, por lo tanto lo primero que debemos resolver es este 3 por 2, porque es una multiplicación. 3 por 2 daba 6, más 1
nos daba 7 y conservamos este 2 y de esta manera este número mixto lo podíamos transformar en una fracción. Esto también dedicamos un par de clases y no hubo mayores problemas, así que me permito seguir avanzando, porque la base, la potencia, o sea, lo fuerte de todo lo que estamos viendo es las potencias y las propiedades de las potencias. Entonces, antes que todo me gustaría que alguien de ustedes, que voy a señalar, me diga con sus palabras qué es lo que entiende con potencia. Aunque diga alguna tontera, aunque diga algo equivocado, no me importa. A mí me gusta que se equivoquen porque así Yo podemos aclarar la cuando duda. creo que es potencia, yo pienso que como ir más rápido, ahí como más rápido y chill. Sí, eso es una de las acepciones, de la como de los significados de potencia, ¿cierto? Cuando dicen en un auto, ya ponle toda la potencia, esto quiere decir que el auto va a andar más rápido con esos efectos especiales que hace Brandon, ¿cierto? Pero en matemática la potencia es una abreviación de ciertas operaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan matemáticamente qué es la potencia, chiquillos y chiquillas, con sus palabras? Aileen, ¿me podrías ayudar? No sé. ¿No sería el número chiquito? Muy bien, acá hay un número chiquitito y también va a haber un número Estoy grande. medio dormida. Ya, acá vamos a despertar a Aileen, ¿ya? Acá la Connie me escribe. Ah, no, Damari, se me había ido el internet. Ah, ya. Pero ¿no se acuerdan potencia? Hemos visto todas estas clases, hemos visto potencia que tenía un número chiquitito, como dijo Brandon, y también tenía un número La base grande. del exponente. Eso, muy bien, Damari, las bases del exponente, ¿cierto? Entonces teníamos ejemplos como este tipo, 3 elevado a 2, se lee así, 3 elevado a 2, el número chiquitito va arriba y el número grande va abajo. ¿Y cómo se interpreta matemáticamente esto? ¿Qué significará este 3 2 de veces arriba? 2, o 2 No, veces 3. muy bien, al revés, ahí sí, hay que multiplicar 2 veces el 3, es decir, el 3 hay que multiplicarlo por sí mismo 2 veces, ¿ya? Y eso nos daba 9, porque 3 por 3 es 9, ¿ya? Entonces eso es una potencia donde la parte de abajo recibía el nombre de base, como decía la Damari, y la parte de arriba recibía el nombre del exponente, ¿ya? Y acá quiero que hay algo que se entienda, y es que el exponente solo nos entrega información, no es un número como tal, sino que solo nos entrega información de cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo la base, ¿ya? Entonces, esto es importante, dominar el concepto de potencia. Y también vimos propiedades, ¿ya? Y eso es lo que vamos a recordar. Dentro dentro de las potencias, bueno, tal como decía Damari, acá tenemos el mismo ejemplo, ¿cierto? 3 elevado a 2, donde acá tenemos una base, tenemos un exponente y el resultado. Muy bien, Damari, ¿ya? Vimos acá otros ejemplos, 3 elevado a 4, que era 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces multiplicar el 3, ¿cierto? Porque este 4 nos entregaba esta información, el número de arriba nos entregaba esta información. Acá el número de arriba nos entrega la información de que el 2 hay que multiplicarlo 5 veces, ¿ya? Y así, entonces, esto se podía generalizar de la manera a elevado b, de tal forma que vamos a multiplicar el a tantas veces como nos diga el exponente b. Acá nos dice b veces en total, ¿ya? Entonces, esto es importante, con esto ya deberíamos estar un poquito claros. Si es que tienen dudas, recuerden que pueden preguntarlo en cualquier momento, ¿ya? Otra cosa, vimos que las potencias sí se podían sumar, sí se podían restar, pero era muy incómodo de hacer. Y para esto vimos este ejemplo exagerado de cuánto era 27 elevado a 8 más 3 elevado a 9. Y notamos que al final sí se pueden sumar y este era el resultado. Sin embargo, no es cómodo y estaríamos toda la tarde probablemente haciendo este cálculo, ¿ya? Entonces, lo que sí vamos a trabajar son ciertas propiedades de las potencias que se cumplen para cierta operación y bajo ciertas circunstancias que nos va a permitir en 2 segundos reducir unas potencias. Es decir, si teníamos potencia, vamos a saber que podemos multiplicarlas cuando teníamos la misma base, cuando teníamos los mismos exponentes, etc. ¿Ya? Todo esto es lo que hemos visto en las clases anteriores.
¿Qué pasará con la multiplicación? Eso era lo que vimos, y acá descubrimos la primera propiedad, que es esta que debe estar en sus cuadernos, y si es que no la tiene en sus cuadernos debería anotarla inmediatamente, que es esta que se puede generalizar con esto de acá abajo, que es cuando tenemos una multiplicación de dos potencias que tienen ¿qué tienen igual estas dos potencias acá, chiquillos? ¿Tienen la misma base o el mismo exponente? La, la base. La base, muy bien, muy bien. Acá, cuando estemos multiplicando dos potencias que tengan la misma base, lo que vamos a poder hacer era conservar esa base y los exponentes sumarlos, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos la primera propiedad que es súper importante, que se llama multiplicación de potencias de igual base. ¿Hay una multiplicación? Sí. ¿Son potencias? Sí. ¿Tienen la misma base? Sí. Entonces lo que íbamos a poder hacer era conservar esa base y sumar los exponentes, ¿ya? Esa era la primera propiedad. Después trabajamos más propiedades. ¿Qué pasará cuando en vez de tener iguales las bases, ahora íbamos a tener iguales los exponentes? Y aquí vimos con varios ejemplos qué es lo que pasaba, y acá esta propiedad se llama producto o multiplicación de potencia de igual exponente, y fíjense lo que pasaba, esto ya también lo vimos, íbamos a conservar el exponente porque era igual, y lo que íbamos a hacer con las bases en este caso era multiplicarlas, por lo tanto 3 por 5 nos daba 15. Ya todo este análisis ya lo hicimos, pero es importante recordarlo. Entonces, de esta manera se podía generalizar, como lo que tenemos acá abajito, en donde tenemos una multiplicación, nuevamente tenemos una multiplicación de potencia, porque las dos son potencias, pero ahora con el mismo exponente. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Conservábamos este exponente y las bases las íbamos a multiplicar ahora. Por lo tanto, nos quedaba A por C. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, el ejemplo 3, íbamos a conservar la base, que iba a ser este 3 que está acá, e íbamos a multiplicar, o sea, íbamos a conservar el exponente, perdón, e íbamos a multiplicar las bases, y 4 por 2 era 8, ¿ya? Entonces ya surgió la segunda propiedad, que también es muy importante, que se le llama producto de potencias, o multiplicación de potencias, de igual exponente, ¿ya? Tenemos igual exponente, ¿ya? Ya, esa propiedad la vimos también. Vimos potencia de una potencia, también que era lo que pasaba cuando teníamos una potencia, cuando la base de una potencia resultaba ser otra potencia. Y esto era muy sencillo, era dentro de las cosas más sencillas que trabajamos acá, y era simplemente multiplicar los exponentes. Entonces teníamos que acá el 3 estaba elevado a 2, y además todo eso estaba elevado a 5, es decir, había que multiplicar el 3 elevado a 2 por sí mismo 5 veces, y por eso 3 elevado a 2, por 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 3 elevado a 2, ¿ya? Y eso hicimos los distintos arreglos y llegamos a que la respuesta era 3 elevado a 10, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que habíamos concluido era que podíamos multiplicar los exponentes, y 2 por 5 era 10, por lo tanto se conservaba ahí el exponente. Lo mismo acá, teníamos una potencia dentro de otra potencia e íbamos a multiplicar los exponentes, y 3 por 4 era el 12 que tenemos acá, y vamos a conservar esta base que no está participando mucho, ¿ya? Entonces, esto también lo podíamos generalizar con letritas, que íbamos a decir cuando teníamos una potencia y otro exponente afuera, ¿cierto? Lo que podíamos hacer era conservar la base de esa potencia y multiplicar los exponentes. A esta propiedad se le llamaba potencia de una potencia. Y como vimos en ejemplo, también podían haber casos así, como 2 elevado a 3, y todo eso elevado a 5, y también todo eso elevado a 10, y esto podía repetirse muchas veces, y esto siempre iba a ser lo mismo, siempre iba a ser multiplicar todos los exponentes, y en este caso el resultado nos iba a quedar 2 elevado a 150. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 3 por 5, que eso da 15, y 15 por 10 da 150. Por lo tanto, no es necesario que hayan solamente dos exponentes, sino que esto podría ser eterno, ya podría ser muy largo, alargado, ¿ya? Esta otra de las propiedades que vimos, se llama potencia de una potencia. Esto ustedes la vienen trabajando desde chiquititos, pero la gracia es que ahora los trabajemos con números racionales, ¿ya? Con fracciones, pero es básicamente lo mismo. O sea, si yo tengo un 3 medio, por ejemplo, y todo eso está elevado a 3, y además todo eso está elevado a 2, el resultado iba a quedar como 3 medio
y todo eso elevado a 6. ¿Por qué? Porque era el producto de este exponente por este exponente, ¿ya? Ya, esto es como repaso de las clases anteriores, lo que hemos visto, qué pasaba con las divisiones, esto también lo he visto, también debería estar en sus cuadernos. Vimos que cuando teníamos división de potencia con la misma base, íbamos a restar los exponentes. Esta propiedad era parecida a la primera que vimos, que era el producto de potencias de igual base. Esta es la división de potencias de igual base, y lo único que cambia es, acá había una suma y ahora se transforma en una resta cuando es división, ¿ya? Y acá es lo mismo, división de potencias de igual exponente, conservábamos el exponente y en vez de antes multiplicábamos, ahora íbamos a dividir. Entonces son propiedades como muy similares. Esto es un beneficio porque nos ayuda a aprendernos de la mejor manera, pero también podría ser algo que nos complique porque de repente hay ciertos detalles que hace que nos confundamos. Por esto les recomiendo, chiquillos, que ejerciten, 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 y cada vez se les va a hacer más fácil el tema de trabajar con las potencias, ¿ya? También vimos qué es lo que pasaba cuando la base era 1 y el exponente era 0, ¿ya? Y creo que estoy hablando mucho, así que voy a pedirles ayuda. ¿Qué pasaba cuando teníamos la base 1, por ejemplo, 1 elevado a 10? ¿Cuánto será ese resultado, chiquillos y chiquillas? Acá la Connie me responde, me dice 1, la Connie me dice 1, y está muy bien. ¿Por qué? Porque esto es una potencia. Recuerden que el número de arriba nos indica cuántas veces multiplicamos el número de abajo, y esto va a ser 1 por 1 por 1 por 1. ¿Cuántas veces? 10 veces, ¿ya? Y todos sabemos que 1 por 1 10 y es queda 1 por 1. 1. Muy bien, y eso queda 1, ¿cierto? Como dice Brandon, 1. esto Ah, queda ya. en 1, ¿ya? Entonces ya sabemos que cuando tengamos una potencia Es cuya 1. base Ah, sea el 1, entonces el resultado va a ser 1. Muy sencillo, ¿ya? es 1. Muy bien. ¿Y con el 0 qué pasará? 0 elevado a 4, por ejemplo, ¿cuánto será? 0. 0, Es 0, ¿cierto? Obvio, ¿no? 0. Sí, porque es lo mismo 4 que veces 0, 0 4, por 0. Muy bien, también, chiquillos, están 0. súper bien. Y eso da 0. Resultado 0. Colegua, súper bien, ¿ya? Se me muere. Ya, así que ahí tenemos otra de las propiedades, de las definiciones ahí de las potencias. Y también vimos qué es lo que pasaba con el exponente 0. Aquí hicimos un análisis bien complicado la clase anterior, pero llegamos a que cualquier número que tenía exponente 0, el resultado era 1, ¿ya? Pueden revisar la clase anterior para llegar a esta propiedad, porque nos extendimos mucho esa vez, pero se entendió la idea, ¿ya? Así que repasen en sus cuadernos para no perder más tiempo en este repaso. La clase de hoy va a ser netamente de ejercicio. Recuerden acá que para usar las potencias de exponente 0 nos apoyamos en esta propiedad, y de esta forma como que entre comillas demostramos por qué 4 elevado a 0 era 1, ¿ya? Entonces acá les recomiendo revisar las clases anteriores, la clase anterior, en verdad. ¿Ya? ¿Qué pasaba con los exponentes negativos? Nosotros también trabajamos esto se debía a los números, cuando tenían, por ejemplo, el exponente acá teníamos el -1, ¿ya? Y llegamos a la conclusión de que había que simplemente invertir los números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, A dividido B, si estaba elevado a -1, entonces era lo mismo que escribir B dividido A, y nos olvidábamos del exponente. ¿Ya? ¿Se acuerda ahora? Esto lo ejercitamos la clase anterior también. Por ejemplo, acá teníamos el 1 dividido 2, pero como el exponente era negativo, entonces nosotros podríamos escribir 2 dividido 1 y estamos listos, ¿ya? Y todos sabemos que 2 dividido 1 es 2, así que por eso pudimos trabajarlo. Entonces esto tiene que ver con el inverso multiplicativo, pero más allá de complicarse con ese tema que es conceptual, tratar de quedarse con esta idea, que cuando hay un exponente negativo, nosotros simplemente podríamos dar vuelta la fracción y estamos listos. ¿Y qué pasaba cuando no había fracción? Como en el ejemplo de acá, que tenemos un 5, nosotros sabemos que todo número está dividido por 1, porque 5 dividido 1 es 5. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir 5, nosotros podríamos escribir 5 dividido 1, y ahí establecemos el cambio, invertir el orden, ¿ya? Y acá está generalizado también de la misma manera, ¿ya? Entonces, atención con esto, chiquillos, cuando el exponente sea negativo, recuerden, vamos a invertir el orden de la fracción, el numerador,
Es decir, la parte de arriba va a pasar a ser un denominador y el denominador va a pasar a ser un numerador, ¿ya? ¿Qué era lo importante de acá? Por ejemplo, si trabajábamos el 3 cuartos, y esto estaba elevado a menos 6, por ejemplo, menos 6, lo que íbamos a hacer, lo que estábamos haciendo en la clase anterior, era poder escribir este 3 cuartos, uy, me quedó feo, lo vamos a hacer de nuevo, poder escribir este 3 cuartos, pero en vez de escribir menos 6, íbamos a escribir menos 1, y después íbamos a escribir 6. ¿Por qué? Porque recuerden la propiedad potencia de una potencia, esto nos permitía multiplicar los exponentes, por lo tanto 6 por menos 1 me da el menos 6 que está acá. Entonces, en vez de escribir menos 6, prefiero escribir menos 1 y después el 6, ¿para qué? Para ordenarme con los signos, ¿ya? Entonces acá sabemos que, como ya hemos trabajado cuando el exponente era negativo, nosotros podíamos invertir la fracción. Entonces vamos a anotarlo acá abajito, vamos a conservar este 6 que todavía no está participando, y acá vamos a anotar 4 tercios, porque, y ahí eliminamos el exponente negativo, como lo hemos trabajado en estos ejercicios que señalé con una flecha, ¿ya? Entonces, una vez que podemos invertirlo, acá ya nos quedó una fracción con un exponente positivo, como estamos acostumbrados a trabajar, y de esta manera, claro, recuerden que el exponente se podía distribuir, se podía repartir, ¿cierto? Entonces acá me quedaba como 4 elevado a 6 y 3 elevado a 6. Y 4 elevado a 6 va a ser 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, y 3 elevado a 6 va a ser 3 por 3 por 3 por 3. Una vez que los calcule, puedo hacer esas divisiones y vamos a tener el resultado final, ¿ya? Pero lo importante, chiquillos, chiquillas, es que ustedes puedan trabajar con estas propiedades con las que hemos estado viendo en estas clases, ¿ya? Les pido que si tienen dudas, que por favor las comuniquen, ¿ya? La gracia de estas clases es que ustedes pueden decir, profe, repita esto por favor, y no tengo ningún problema en hacerlo. Así que mi intención acá es ayudarlos a que entiendan y vamos a hacer lo posible para que así sea, ¿ya? Entonces acá les propongo la siguiente actividad. Voy a pedir que me ayuden a resolver esto. Creo que lo alcanzamos a hacer en la clase anterior, no me recuerdo bien, pero vamos a analizar qué significa este resultado. Acá tenemos una potencia cuya base es racional, ¿cierto? La base es esto que está acá, y es una fracción, ¿ya? Tiene el signo negativo, pero filo, es una fracción. Entonces acá tenemos, necesito ideas para que me ayuden a saber cómo resuelvo esto, ¿ya? Vamos a identificar qué signo va a tener el resultado y al final qué resultado nos va a dar, ¿ya? ¿Qué significa este 3 que está arriba, etcétera? Necesito que alguien me ayude. Es por si mal no recuerdo, el 4 tiene que ir abajo y el 3 arriba. Eso, Brandon, era cuando el exponente, es decir, el número chiquitito, era negativo. Sin embargo, acá el exponente es 3 y el 3 es un número positivo, ¿ya? Entonces, por ahora no nos sirve eso, pero en los siguientes ejercicios sí nos va a servir, así que guárdelo ahí en su memoria, ¿ya? Pero Brandon, usted mismo ayúdeme, ¿qué significará este 3 que está arriba? No sé. ¿El exponente? Sí, muy bien, Aileen. Aileen dijo que el exponente. ¿Y qué información entrega el exponente? ¿Qué es 3? Sí, es 3, pero ¿qué información entrega? ¿Qué es para qué está acá puesto? ¿Quién puede ayudar a Brandon? ¿La Connie podría ser? Es 4 veces, es 3 veces Eso. 4 tercios. Muy bien, Brandon, lo felicito. Que hay que multiplicar por sí mismo el menos 4 tercios 3 veces, por lo tanto esto va a quedar menos 4 tercios. Bien, Brandon, eso era lo que andaba buscando. Menos 4 tercios por menos 4 tercios. Y nuevamente por menos 4 tercios. Esto es la definición de potencia. Nosotros sabíamos que el número de arriba me indicaba cuántas veces yo debía multiplicar el número de abajo, ¿ya? Entonces, vamos, estamos listos, estamos casi listos. Ahora hay que hacer un análisis importante y les voy a pedir acá concentración. Porque, ¿qué signo tiene el 4 tercios? Tiene signo negativo, ¿cierto? Y lo estamos multiplicando por un signo negativo nuevamente.
y después lo estamos multiplicando por un signo negativo nuevamente. Entonces vamos a hacer el análisis de los signos para saber cuál va a ser nuestra respuesta final. ¿Qué pasa? Y acá necesito ayuda de todas y todos. Cuando yo multiplico un signo negativo por un signo negativo, esto lo vimos también anterior a este contenido, ¿qué respuesta daba? Cuando yo multiplico un negativo por un negativo. Me responde la Connie por chat. Me responde equivocada. Me responde equivocada. Chiquillos, revisen las clases anteriores. Acuérdense que vimos las leyes de los signos, ¿ya? ¿Y qué pasaba cuando yo multiplicaba un signo negativo por un negativo? El resultado era positivo. Revisen bien el cuadro resumen de las clases de hace 2 o 3 clases anteriores. Sí, Connie, ahí sí es positivo, ¿ya? Y ahora veamos qué es lo que pasaba cuando yo multiplicaba un signo positivo por un signo negativo. ¿Qué resultado va a dar? Acá también necesito que tengan claridad respecto a las leyes de los signos con los que trabajamos. ¿Cómo? ¿Qué negativo? ¿Ailín? Muy ¿Qué bien, ahí negativo? sí, muy bien, Ailín, queda negativo, ¿ya? Entonces, como recordatorio, recuerden, si yo multiplico dos signos iguales, va a dar positivo, y si yo multiplico dos signos distintos, va a dar negativo. Entonces acá el menos y el menos eran iguales, así que el signo va a dar positivo, y acá estoy multiplicando un más con un menos, entonces son distintos, por lo tanto el signo va a quedar negativo, ¿ya? Entonces, la gracia de esto, chiquillas y chiquillos, es que acá podemos establecer una conclusión igual bastante importante, que es que cuando el exponente sea impar, porque el 3 es impar, nosotros vamos a tener resultados negativos, cuando la base sea negativa, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si es que en vez de ser un 3, el exponente hubiera sido un 2? Vamos a anotarlo acá. Si en vez de ser un 3 hubiera sido un 2, nos tendríamos que olvidar de todo esto que está acá, de todo esto que está acá, y No. y vamos a, entonces estaríamos multiplicando un signo negativo por un signo negativo y el resultado iba a dar positivo. Por lo tanto, cuando el exponente sea par, es decir, cuando arriba de la potencia tengamos un número par, entonces el resultado, y la base sea negativa, entonces el resultado iba a ser positivo. Sin embargo, cuando la base sea negativa y el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo, ¿ya? Esto es una generalización, ¿ya? Entonces, como hablamos también bueno, el ejercicio original era elevado 3, entonces nuestra respuesta, el signo iba a ser, como ya dijimos, el signo iba a ser negativo en esta respuesta, acá por menos 4 tercios, el signo va a ser negativo, el signo va a ser negativo y acá nos va a quedar 4 por 4 por 4, porque ya sabemos que las potencias se multiplican todos los numeradores y abajo todos los denominadores, entonces nos va a quedar 4 al cubo y acá 3 al cubo y con esto resolvimos el ejercicio, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿cómo resolvimos este ejercicio planteado? Primero hicimos un análisis de los signos. Es importante ver qué signo nos queda en el resultado. Entonces vimos que era menos por menos, eso daba más, y más por este menos que está acá me iba a dar menos, entonces el resultado iba a ser un signo negativo, ¿ya? Y después iba a ser 4 por 4 por 4, que eso es 4 al cubo, se puede resumir como 4 al cubo, o 4 elevado a 3, y abajo teníamos 3 por 3 por 3, que eso es lo mismo que 3 elevado a 3 también. Acá había puesto un 2, pero me había equivocado. Es un 3 elevado a 3, ¿ya? Entonces, de esta manera se podía resolver el primer ejercicio. Vamos a ver qué es lo que pasa con este segundo ejercicio. ¿Qué ideas surgen para resolver este ejercicio? Tenemos 0,3 y ese 3 tiene una rayita Ya, arriba. esto es con los 9. Ah, ¿Esa rayita eso. significa Con los que es 9. infinito? Muy bien. ¿Qué dijo Brandon? No lo escuché. ¿Qué es infinito? Muy bien, El 3. muy bien. Son decimales infinitos, ¿ya? Entonces, esto es 0,3333333, es un número infinito, pero todo eso está siendo elevado a un menos 3, un signo negativo. Entonces, ¿se Profe, acuerdan? ¿Qué pasó? me ¿Cómo es confundo. negativo entonces? Ya, mire, esto es, vamos a anotarlo Profe, acá, ¿O no? esto es un 0,33333. me confundo porque 3, 3 y infinitos 3, ¿ya? Son infinitos 3 y todo sí, esto van a eso ya lo estar sé, elevado a menos 3. pero Pero, profe, la escucho, Aileen. pero es que a veces se me olvida porque
cuando tiene este arriba, la rayita, pienso ¿Ya? que es con los 9, nada que ver. Pero ¿cómo que nada que ver si está súper bien? Por eso, me Está confundo. bien, está bien, Nailin, si hay que ver algo con los 9, porque así con decimales es muy difícil trabajar este tipo de ejercicio, es muy difícil. Por lo tanto, lo que habíamos trabajado anteriormente era de qué manera nosotros podíamos transformar este número, que se ve feo, que tiene el sombrerito arriba, lo podíamos transformar ¿en qué? ¿En qué lo podíamos transformar, Aileen? ¿Se acuerda o no? La 9, pues no. Este se podía transformar en una fracción. ¿Ya? Ah, Entonces, por eso era importante trabajar el ya. contenido de transformaciones de decimal a fracción, porque así como está escrito de forma decimal, pero para efectos de este ejercicio es necesario transformarlo a fracción. Y para eso entraban los 9 que hablaba Aileen. Entonces, bueno, repasando los contenidos de las clases anteriores, usted debería saber que el 0,3 periódico es lo mismo que escribir 3 dividido 9, ¿ya? Y eso es, por lo que decía Eileen, entraban a jugar ahora los 9 y lo que hicimos fue transformar este número decimal a una fracción, como la tenemos acá, ¿ya? Si usted no me cree, si usted no cree esto, usted podría poner en su calculadora 3 y lo divide en 9 y el resultado le va a dar Igual, ¿o no? 0,33333 e infinitos 3, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es escribir el mismo número, pero llamándolo de otra manera. Es como llamarlo de un apodo. Este número se llama 0,3 periódico, pero lo estamos apodando como 3 novenos, y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora sí, Brandon, ¿está por ahí o no? ¿Me ayuda? Brandon, ¿está por ahí o no? Ya, ¿Qué parece cosa? que... Ah, ya, ahí está. Ahora sí tenemos un exponente. ¿Qué signo tiene el exponente, Brandon? -3. Ya, muy bien, por lo tanto es un signo negativo, ¿cierto? Y en vez de escribir -3, usted puede escribir -1 y después 3, porque como ya vimos la propiedad de potencia de una potencia, nosotros podíamos multiplicar los exponentes y 3 por -1 nos iba a dar lo mismo que -3, entonces no estamos alterando nada, solamente lo estamos escribiendo de otra manera. Y esa es la gracia de estos ejercicios, que no hay que alterar nada, pero los podemos acomodar para que sea más fácil de trabajar para nosotros, ¿ya? ¿Por qué hicimos este tipo de transformación? Chiquillos, ¿se acuerdan qué pasaba cuando el exponente era -1? ¿Era todo negativo? Ah, no, el 9 se ponía arriba y el 3 abajo. Brandon, Y queda usted está muy positivo, bien, usted está muy ¿o no? bien. Me equivoqué yo, po. Brandon, súper bien. Anotamos el 9 arriba y anotamos el 3 abajo, ¿cierto? Los invertimos. Y ahí nos olvidamos del -1 y nos queda solamente el 3, ¿ya? Y bueno, esto ya sabemos que este 3 que está acá arriba se distribuía en las fracciones, por lo tanto nos va a quedar 9 elevado a 3 dividido 3 elevado a 3 y ahí ya está listo el ejercicio. Estamos súper bien, ¿ya? ¿Se fijan cómo estamos aplicando las propiedades de las potencias que hemos visto hasta ahora? Vimos potencia de una potencia, vimos potencia de un exponente negativo, ¿ya? Y también lo que hemos trabajado es el hecho de transformar este número decimal, lo transformamos en una fracción, ¿ya? Como número decimal es imposible haberlo trabajado, es imposible, ¿ya? Pero por eso era necesario este contenido de trabajar la transformación de número decimal a fracción. Si usted no se acuerda cómo se hacía esto, podría revisar el canal de YouTube que tenemos en el Departamento de Matemáticas, donde se explica de manera más clara y con más ejemplos de qué manera transformábamos estos números decimales a fracción, ¿ya? Así que vamos a dar por finalizado este ejercicio y vamos a ver si es que hay más ejercicio acá. Necesito ayuda. Y alguien que no sea Brandon, que no sea Lailin, ya, me queda la Cata, me queda la Damari, me queda la Connie. ¿Podrían decirme Ya cuánto? sabe, matemática. Sí, pues matemática, está bien. ¿Podrían decirme cuánto sería este resultado? Tenemos -2/7, una base negativa, que son bastante feas de trabajar, pero con un exponente cero. ¿Qué pasaba acá, chiquillas? ¿Se acuerdan o no? No, La Ilina se acuerda, la Connie, quedaría la igual, Cata, queda- no. ¿La Cata no, está por ahí o no? pero sí es 0. Oh, no Ah, sé. ¿qué pasaba si era cero? Revise su cuaderno. Acá me responde la Connie, me dice, está casi bien.
La Connie me dice el exponente queda 1 y no es el exponente, el resultado queda 1. Entonces usted, cada vez que vea algo elevado a 0, usted care palo puede decir, esto es igual a 1. ¿Ya? Y se acabó el ejercicio. Se acabó el ejercicio, ¿ya? Entonces, básicamente esto, cuando un número tenga exponente 0, el resultado va a ser 1 siempre, ¿ya? Por las demostraciones que hicimos la clase de la semana pasada. Así que este ejercicio era el más sencillo de todo. Simplemente aplicando una propiedad, nosotros podíamos decir, como está el exponente 0, nosotros podemos decir que el resultado es 1, ¿ya? Sencillo, easy, easy peasy, como dicen por ahí. Ya, y acá les pido este ejercicio que está un poquitito más complicado. Dice, expliquen Ese por se ve qué complicado. este número es igual a este número y luego calculen su valor. Entonces, necesito que me digan por qué este número que está acá es igual a este número y luego calculen su valor. Necesito ideas. ¿Quién me da la idea? Porque la base. ¿Por qué qué, Aileen? No, ¿Sí? ¿Está bien? Tenemos que las bases no, son iguales. porque la base, ¿no? Sí, tenemos las bases iguales, pero los exponentes no son iguales. Fíjese que arriba tenemos un -3 y después un 2 y acá tenemos un -6. Entonces, ¿qué podría hacer, chiquillos, chiquillas? ¿Por qué estos dos ejercicios son iguales? Me responde la Connie por interno y me dice, porque los exponentes se multiplican y esa es la respuesta, Connie. Felicitaciones. Nosotros recuerden que tenemos una propiedad que se llama potencia de una potencia, que era para situaciones como la de este caso, la del primer caso, ¿cierto? Que es cuando tenemos una potencia y también tenemos otro exponente. Entonces, ¿qué era lo que podíamos hacer? Podíamos simplemente multiplicar los exponentes y esto me va a quedar entonces elevado a -6. ¿Sí? Simplemente multiplicando el -3 por el 2. Recuerden que estamos multiplicando un signo negativo por uno positivo, por lo tanto el resultado va a ser negativo, y 3 por 2 iba a dar 6, por lo tanto esa iba a ser la respuesta, ¿ya? Y esto es evidentemente es igual a 0,2 periódico con el -6 acá afuera. Entonces ya explicamos, ya se puede explicar por qué estas dos expresiones son iguales, y es por la propiedad de potencia de una potencia, ¿ya? Y como actividad para el fin de semana, para cuando tenga un tiempito, es calcular su valor, ¿ya? Esto se calcula de la misma manera que el ejercicio anterior. Primero vamos a tener que transformar este término en una fracción y enseguida aplicar las propiedades del exponente negativo y distribuimos los exponentes y todo eso, lo mismo que hicimos anteriormente. Chiquillos, queda un minuto de clases, ojalá haya quedado un poquito más claro las propiedades de las potencias, ejerciten mucho más y nada, pues les mando un abrazo y gracias por la participación, chiquillos. Voy a subir este video a YouTube, ya saben, así que estén súper bien. También les voy a enviar las diapositivas. Así que cuídense, chao chiquillos, que estén muy bien. Chao. Igual, profe, Chao, chao. chao, 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 chao.